Christchurch, Nueva Zelanda. El 7 de abril 2018, a las 8:00, un electricista llegó a una casa, en el tranquilo suburbio de Maryvale. Su tarea era reparar el tablero de interruptores ubicado en el exterior de la casa. Al llegar, tocó el timbre pero no recibió respuesta. Perplejo, revisó 2 veces su agenda y confirmó la dirección, asegurándose de estar en el sitio correcto, a la hora acordada. Presintiendo algo malo, rodeó la casa y golpeó la ventana de un cuarto extra. A pesar de sus esfuerzos, las cortinas permanecieron cerradas y no hubo respuesta a sus llamadas. Escuchó un sonido amortiguado proveniente de la casa y sintió una repentina sensación de inquietud que lo invadía, pero decidió ignorarlo. Sospechando de una cita olvidada, decidió pasar a la siguiente y regresar más tarde. Alrededor de las 11:40 am, volvió y tocó la puerta de nuevo. Todavía no había respuesta. Luego notó una ventana abierta y decidió echar un vistazo. Al mirar adentro, algo parecía estar mal. La persistente inquietud regresó. Esta vez fue abrumador. Tomó una decisión fatídica de escalar e investigar. Al entrar a la vivienda de 2 cuartos, halló el cadáver de una mujer. Presentaba signos de un asalto y algo peor. La escena lo sacudió hasta su núcleo, pero logró componerse y alertó a las autoridades de inmediato. Poco después, la policía llegó a la escena y la mujer fue identificada como Nicole Tuxford. Al ser examinada por los oficiales, se reveló que había sufrido múltiples laceraciones en su garganta, casi decapitándola. Inquietantemente, se evidenciaron signos de agresión sexual, junto con indicaciones de estrangulamiento que resultaron en la fractura de su cartílago tiroides. Las heridas defensivas y cortes en sus brazos sugerían una lucha contra su agresor, con moretones adicionales observados en su rostro. Este escenario tenía un parecido a un asesinato en la costa oeste de Nueva Zelanda, en 1994, un crimen que conmocionó al pequeño pueblo de Hokitika. Mientras tanto, una nueva pista apareció en el hospital de Christchurch. Un hombre fue admitido tras chocar un Toyota Corolla por la mañana. Pero el vehículo no era suyo. Pertenecía a nada menos que Nicole Tuxford. Fue admitido en el hospital bajo su nombre legal de Paul Tainui, pero había cambiado legalmente su nombre de Paul Wilson hace un tiempo. Wilson también tenía estrechos lazos con otra persona infame en Nueva Zelanda, nada menos que David Bain, quien fue absuelto de asesinar a su familia en un segundo juicio que fue ampliamente cubierto. De hecho, Wilson fue el padrino en la boda de David Bain. Revisa nuestra opinión sobre la tragedia de la familia Bain en la tarjeta. Joe Karam, un firme partidario y defensor de la inocencia de David, describió a Paul como su amigo más antiguo y mejor. David y Paul forjaron un fuerte vínculo mientras trabajaban en una cocina de prisión. El nombre de Paul Wilson es familiar para los residentes de Hokitika, de una manera indeseable. Para explicar esto mejor, necesitamos retroceder hasta 1994. Hokitika está situada en la costa oeste de Nueva Zelanda y experimentó un cambio dramático durante la fiebre del oro de 1864. Se transformó de un paisaje desolado a una ciudad vibrante casi de la noche a la mañana. Para 1994, se había convertido en una comunidad animada donde los residentes mayores disfrutaban de vidas sociales activas, participando en bandas y juegos de cartas. La música era fundamental en la cultura de Hokitika, inundando sus pubs, salones y escuelas con melodía. Conocida por su comunidad unida, Hokitika fomentó fuertes conexiones entre su gente, creando un sentido de unión. La serie de los Luminaries de la British Broadcasting Corporation retrató el carácter singular y la historia de Hokitika durante la fiebre del oro. Paul Wilson nació de Diane y Ernie. Su madre era miembro de la estimada familia Tainui. Sin embargo, su padre, Ernie, de 19 años en ese entonces, se separó de Diane. Paul creció en medio de la unida comunidad de Hokitika y más tarde trabajó en la fábrica de productos lácteos de Westland. Era miembro del Kiwi Rugby Club, un popular punto de encuentro social en aquel tiempo. En 1989, conoció a la vibrante Kim Schroeder y comenzaron a salir poco después. A pesar de su diferencia de edad de 10 años, su relación parecía ir bien e incluso se mudaron juntos. Sin embargo, para 1992,
Schroeder decidió terminar su relación debido al comportamiento posesivo y controlador de Wilson. Esta decisión inquietó mucho a Wilson. Le dijo a todos que era una víctima de la decisión de Schroeder, buscando su simpatía. El encuentro de Paul Wilson con Kim Schroeder en el Hotel Westland se tornó oscuro. Wilson, consumido por los celos y la posesividad, exigió saber el paradero de Kim Schroeder, pero ella se negó a revelar cualquier información. Con las tensiones en aumento, el primo de Kim, Bruce Schroeder, y unos amigos intervinieron para desactivar la situación. No obstante, Wilson tenía otros planes y volvió con una escopeta, decidido a confrontar a Kim Schroeder nuevamente. Bruce Schroeder intervino nuevamente. Wilson apuntó su escopeta a Bruce y disparó. Milagrosamente, el arma no disparó. Bruce y los demás lograron arrebatarle el arma a Wilson, desescalando la situación. La noticia del incidente se propagó por la pequeña comunidad. La gente se sorprendió, les costó reconciliar este acto con el Paul Wilson que conocían. La comunidad se unió en su apoyo. Hubo una petición firmada por muchos, solicitando a las autoridades que le mostraran clemencia y avalando su carácter. Quizás por esto recibió una condena de prisión de 10 meses por asalto y posesión de un arma de fuego cargada en público. Kim y su madre, Nancy Schroeder, lo visitaban frecuentemente en prisión. Wilson reconoció el papel maternal de Nancy en su vida. Fue liberado de prisión por buena conducta, 5 meses tras su sentencia. Sin embargo, el incidente con la escopeta de Wilson fue solo la punta del iceberg, y la compasión de la familia Schroeder pronto sería puesta a prueba. Con el pasar de los años, la situación se tornó más sombría. Para 1993, Paul Wilson albergaba esperanzas de reavivar su relación con Kim Schroeder y pasó la Navidad con su familia. Sin embargo, Schroeder ya había seguido adelante con un nuevo compañero. Al saber esto, el comportamiento de Wilson se tornó cada vez más errático. Comenzó a visitar la casa de Schroeder por la noche, acechando en las sombras y escuchando sus momentos íntimos con su nueva pareja. Una noche, su furia latente hirvió y se presentó en su puerta y la golpeó. Decidió no presentar cargos. Para 1994, Kim Schroeder, ahora de 21 años, prosperaba en su carrera como gerente de oficina para la construcción de Evan Jones. A pesar de su éxito, sintió la necesidad de escapar de la presencia de Paul Wilson. Comenzó a solicitar empleos fuera de Hokitika, con la esperanza de crear distancia entre ella y su acosador. Incluso, solicitó el puesto de guardia de prisión, creyendo que le proporcionaría un refugio seguro lejos del acoso de Wilson. Durante este periodo, los padres de Kim mantuvieron una relación cordial con Paul Wilson, sin saber de su obsesión espeluznante con su hija. Nancy Schroeder, en particular, continuó extendiendo gestos de amabilidad hacia Wilson. Pero lo que Wilson hizo a continuación fue, en una palabra, indefendible. 17 de mayo, 1994, aproximadamente a las 9 p.m., Paul Wilson llegó a la residencia de Kim bajo falsos pretextos, ganando entrada con una excusa y la asistencia del compañero de piso de Kim, Sean Riley, un farmacéutico. Una vez dentro, Wilson amenazó a Riley con un gran cuchillo de tallar para que cumpla con sus demandas. Ató las muñecas y tobillos de Riley, lo amordazó y lo ató firmemente a la cama. Wilson pasó 2 horas al acecho, esperando el regreso de Kim a casa. Oculto en la habitación de Riley, esperó su momento hasta que Kim Schroeder entró en la casa, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Observó a Schroeder durante un rato mientras se preparaba una taza de té y se acomodaba para pasar la noche viendo televisión. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Wilson salió, iniciando una confrontación violenta. A pesar de las súplicas de Kim por misericordia, Wilson le infligió una herida profunda en la mano derecha durante su lucha. Schroeder le rogó a Wilson que la llevara al hospital. En cambio, la obligó a entrar en su habitación, donde Riley la escuchó llorar, afirmando que no había tenido intimidad con nadie desde su ruptura. Wilson la llamó mentirosa, la amordazó y luego la obligó a subir a la cama. Allí, le cortó la ropa y la agredió sexualmente. Durante aproximadamente 2 horas agonizantes, Kim soportó esta terrible experiencia, que culminó en un brutal acto de violencia, cuando Wilson le cortó la garganta. Durante este tiempo, Sean Riley fue obligado a escuchar y soportar la totalidad de la prueba. Los eventos traumáticos que presenció le dejaron cicatrices permanentes.
En contraste con la brutalidad de Wilson, la misma mañana del asesinato de su hija, Nancy había entregado un jersey tejido a mano que hizo para Paul Wilson. Después de cubrir el cuerpo de Kim con algunas sábanas, Wilson apareció cerca de la tumba de su abuela Muriel e intentó acabar con su propia vida, pero cambió de opinión. Poco después, Wilson llegó al lecho de muerte de su abuelo Max Tingley con su madre y 3 tías a su lado. Paul Wilson se derrumbó y le contó a su familia lo que le había hecho a Kim Schroeder. Les pidió que contactaran a las autoridades. Nadie vio esto venir, ya que nunca imaginaron a Paul Wilson capaz de tales actos malvados. Sirve como un recordatorio sobrio de la tendencia innata del ser humano a creer en la bondad de los demás. Pero esta bondad no debe extenderse a los depredadores que viven entre nosotros, a costa de nuestra seguridad. A pesar de su aparente desconsuelo por su ruptura con Kim Schroeder, la manipulación de Wilson dificultó entender sus verdaderos sentimientos. En su juicio en noviembre de 1994, Paul Wilson no disputó haber matado a Schroeder. Sin embargo, negó haber agredido sexualmente a Kim Schroeder, insistiendo en que fue consensuado. El jurado no perdió mucho tiempo en llegar a un veredicto. Lo condenó por asesinato, después de solo unas pocas horas de deliberación. El juez Neil Williamson dictó la sentencia, condenando a Wilson a cadena perpetua, con un período mínimo de 15 años, sin posibilidad de libertad condicional. Al dictar la sentencia, el juez notó la notable falta de remordimiento de Wilson, describiéndolo como inusualmente frío y carente de cualquier signo visible de arrepentimiento por sus acciones. Nueva Zelanda es una nación que prioriza la rehabilitación de sus ciudadanos. A pesar de ser condenado a cadena perpetua, Paul Wilson solo cumplió 13 años antes de ser elegible para libertad condicional. Entre 2007 y 2010, la familia Schroeder asistió y presentó declaraciones en cada una de las audiencias de libertad condicional de Wilson, expresando graves preocupaciones sobre su potencial peligro y la probabilidad de reincidencia. Sin embargo, Wilson continuó negando y minimizando sus acciones, incluso insistiendo en que el encuentro sexual con su víctima fue consensuado. En 2010, la Junta de Libertad Condicional reconoció que Wilson finalmente había aceptado la responsabilidad de violar a Kim Schroeder. A pesar de este reconocimiento, se evaluó a Wilson como un riesgo bajo de reincidencia y mostró un comportamiento impecable durante las salidas supervisadas de la prisión. A pesar de que se le negó la libertad condicional en 3 ocasiones, Wilson finalmente fue liberado en enero de 2011. Tras su liberación, Wilson optó por cambiar su apellido a Tingley. Los padres de Kim, Nancy y Gary Schroeder permanecieron firmes en su creencia de que Wilson representaba un riesgo significativo de reincidencia y hicieron todo lo posible para arrojar luz sobre su brutal crimen y su carácter manipulador. Desafortunadamente, sus esfuerzos hicieron poco para cambiar la decisión de las autoridades, y esto llevará a terribles consecuencias años después. Las condiciones de libertad condicional de Paul Wilson se centraron principalmente en abstenerse de las drogas y moderar su consumo de alcohol. Sorprendentemente, considerando su pasado, a Wilson solo se le requería informar a la libertad condicional voluntariamente si se involucraba con alguna mujer. Los psicólogos evaluaron más tarde que Wilson luchaba para lidiar con los sentimientos de abandono y rechazo, lo que lo llevó a recurrir a la violencia extrema contra aquellos que desencadenaban estas emociones. Este comportamiento indica rasgos psicopáticos. Avanzando hasta el 2016, Paul Wilson cruzó caminos con Nicole Tuxford en un desguace donde ambos trabajaban. Nicole tenía la mitad de su edad, y aunque su lugar de trabajo conocía las estadísticas de Wilson como asesino condenado, no se dieron más detalles sobre los posibles riesgos para las mujeres que trabajaban allí. Nicole Tuxford, apodada Nikki por sus allegados, se mudó a Christchurch para trabajar tras concluir la secundaria. Descrita como una persona vibrante y extrovertida, Nikki tenía una habilidad natural para alegrar cualquier habitación con su personalidad contagiosa y su sentido del humor. Tenía una gran empatía por los demás y aspiraba a ser consejera para ayudar a los necesitados. Nikki estaba entrenándose para ser coach de vida, persiguiendo sus sueños. Con el tiempo, Paul Wilson empezó a presentarse sin invitación en la casa de Nicole Tuxford, frecuentemente con excusas poco creíbles sobre estar cerca. Tuxford se sentía cada vez más incómoda y comenzó a cerrar sus puertas y a esconderse cada vez que él aparecía sin aviso.
Aunque confió en sus amigos acerca de estos encuentros preocupantes, se abstuvo de involucrar a las autoridades por un sentido equivocado de lástima por Wilson. La situación se intensificó cuando Wilson, bajo la excusa de realizar trabajos eléctricos o ofrecer prestar objetos, ingresó repetidamente a la propiedad de Tuxford sin permiso. Su jefe se percató de su comportamiento inapropiado y emitió una advertencia por escrito, seguida de una reunión disciplinaria para abordar su transgresión de límites. Al ser cuestionado sobre sus motivos, Wilson respondió con ira y renunció abruptamente, solo para retractarse de su renuncia poco después. A pesar de estos incidentes, el personal de libertad condicional responsable de supervisar la libertad condicional de Wilson solo fue informado de un conflicto vago en el trabajo, ocultando detalles cruciales sobre su comportamiento preocupante hacia Tuxford. Las amenazas de Wilson de quemar la casa de Tuxford, hechas en respuesta a su deseo de una relación platónica, nunca se informaron a las autoridades correccionales. Esta negligencia fue trágica en sí misma, porque en solo 7 semanas, Nicole sufriría las consecuencias de una serie de decisiones de muchos que fueron ignoradas o pasadas por alto de manera descuidada. 7 semanas antes de su muerte, Nicole decidió dejar su trabajo y unirse a la Fundación Luz de Phoenix, donde emprendió una nueva carrera como coach de vida y guía espiritual. Solo 2 semanas antes de su muerte prematura, extendió una invitación a Paul Wilson para tomar una breve copa en su residencia. Esto era para ayudarlo como coach de vida durante una sesión de 90 minutos. Sin embargo, Wilson expresó el deseo de pasar más tiempo juntos, lo que llevó a Tuxford a reiterar su límite. Días después, Wilson descubrió que Tuxford estaba en una relación comprometida, lo que provocó su reacción negativa. Expresó su enojo con un mensaje de texto, diciéndole que estaba molesto. Durante este tiempo, Paul Wilson presentó una fachada de progreso a su oficial de libertad condicional, afirmando falsamente que su empleo estaba prosperando, su consumo de alcohol estaba disminuyendo y estaba trabajando activamente hacia su automejoramiento. No obstante, la realidad distaba de la verdad. Estaba obsesionado con Nicole Tuxford, participaba en fuertes bebederas diarias, se involucraba en actividades de drogas ilícitas a cambio de favores sexuales y elaboraba meticulosamente mentiras para ocultar su comportamiento destructivo a quienes lo rodeaban. El 6 de abril de 2018, Paul Wilson había estado bebiendo en un bar antes de ser asesinado. Borracho, se dirigió a la casa de Tuxford, pero fue atrapado conduciendo ebrio en un bloqueo policial. Le quitaron 2 cuchillos de su auto. A pesar de registrar un nivel de alcohol en aliento 3 veces superior al límite legal, los oficiales confiscaron su vehículo y cuchillos y lo dejaron ir. En ese momento, los oficiales de policía no tenían un sistema para verificar la identificación de Paul Wilson, ni siquiera el hecho de que estaba en libertad condicional y no se suponía que debía beber alcohol. Además, su expediente habría mostrado que cometió un crimen atroz en el pasado involucrando cuchillos. Wilson se despidió de los oficiales, tomó un taxi y fue a la casa de 2 cuartos de Tuxford en Maryvale, llegando cerca de las 11 p.m. No está claro cómo entró a la casa, pero una vez dentro, pasó 8 horas esperando que ella llegara. A las 7:40 a.m., Nicole regresó a su casa. Tuxford esperó a que ella se acomodara, y luego atacó. Similar a lo que hizo hace 24 años, amenazó a Nicole con un cuchillo. La ató y amordazó, le arrancó la ropa y la agredió sexualmente. Nicole Tuxford luchó valientemente. Ella lo mordió, luchó y pateó, con heridas de cuchillo en sus brazos. En algún momento fue atada y se dio cuenta de que alguien más intentaba entrar a la casa. Este era el electricista del inicio del relato. Los ruidos amortiguados que escuchó eran Nicole golpeando el suelo, con la esperanza de llamar su atención. Desafortunadamente, no entró a la casa la primera vez y se fue. No sobrevivió a lo que sucedió después, ya que Paul Wilson la dominó, la golpeó y la sometió aún más con su propia bufanda y cinta. Eventualmente, acabó con su vida tal como lo hizo con Kim Schroeder hace 24 años. Nicole Tuxford tenía solo 27 años. Huyendo, Paul se escapó con el Toyota de Nicole, pero lo chocó durante una convulsión. Pero esta vez fue detenido y llevado al hospital de Christchurch. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban para las autoridades. La policía, después de verificar su identidad en el sistema, se dio cuenta de quién era, su conexión con Nicole, su coche, su pasado. Lo confrontaron en el hospital e inmediatamente lo arrestaron.
La familia de Nicole quedó impactada al enterarse de la noticia. No tenían idea de la historia de Paul Wilson y de lo que era capaz. Nunca se le reveló su pasado a Nicole cuando trabajaron juntos. Sostuve su mano en un ataúd y estaba hablándole. Y había cortes en su mano y luego él la había cortado. Recuerdo mirarla y decir, Carly, ¿qué le pasa a tu cara? Y le froté la cara, y cuanto más la tocaba, era el moretón que él le había puesto en la cara. Mientras salía pensé, oh Dios mío. Y traté de arreglarlo, pero no funcionó, y luego escuché esto. Un hermoso cristal que siempre llevaba puesto y fui a ponérselo alrededor de su cuello y en esa etapa ni siquiera sabía que él le había cortado la garganta, no sabía lo que hizo de esa manera y recuerdo intentando pasarlo por su cabeza, incluso tan suavemente y la maldita gran protuberancia alrededor de la parte posterior de su cabeza simplemente me asustó. Era increíble. Sabes, pensar que él era tan malvado y cortó, y no solo le cortó la garganta, él simplemente cortó para que él le cortara la cabeza. La noticia de que Paul Wilson ha vuelto a atacar golpeó duramente a la familia Schroeder, dejándolos tambaleándose en incredulidad y angustia. Lamentablemente, el peso de esta tragedia prevenible resultó demasiado pesado para Gary Schroeder y se quitó la vida 3 días después. Los Schroeders, habiendo soportado la angustiosa prueba de perder ahora a 2 seres queridos por la violencia, están devastados ante la idea de que otra familia experimente la misma angustia. Nigel Schroeder, hermano de Gary y miembro del mismo club de rugby al que pertenecía Paul Wilson, desconfiaba de Wilson desde el principio. Se preguntó por qué Wilson no había enfrentado cargos de intento de asesinato por sus acciones previas con la escopeta en el bar y creía firmemente que a Wilson nunca se le debería haber concedido la libertad condicional. A pesar de los persistentes esfuerzos de la familia Schroeder para advertir a las autoridades sobre las peligrosas tendencias de Wilson, sus peores temores se hicieron realidad. Tras resurgir la noticia del atroz crimen contra Paul Wilson, un individuo reportó un incidente que debió alertar a las autoridades. Una persona, identificada como Melissa, se encontró con Paul Wilson mientras bebía en el Club Kashmir en 2015. Durante su interacción, Paul Wilson se jactó en detalle de haber matado a su exnovia. Admitió que su único arrepentimiento era no haber asesinado también a su pareja. Además, ofreció drogas a Melissa y a sus amigos. Melissa denunció el comportamiento alarmante de Wilson a la policía, pero aparentemente sus preocupaciones fueron ignoradas. Durante el juicio por el asesinato de Nicole Tuxford, los fiscales de la corona buscaron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Paul Wilson. Sin embargo, Wilson fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años sin libertad condicional. Dada su edad de 55 años al momento de la sentencia, tendrá al menos 83 años antes de ser considerado de nuevo para libertad condicional. Después de estos trágicos sucesos, se realizaron cambios en los sistemas policiales neozelandeses. Un registro de delincuentes activa alertas automáticas en cuanto el nombre de un liberado condicional ingresa a la base de datos policial. Si tal individuo comete un delito que amerita encarcelamiento, los protocolos dictan acciones específicas que los oficiales presentes deben tomar, y el Departamento de Correcciones es notificado de inmediato de la situación. Nos enfrentamos a cuán indulgente fue el sistema de justicia de Nueva Zelanda con Paul Wilson, y cómo él aprovechó al máximo sus prácticas reformadoras. A pesar de los desesperados ruegos de la familia de Schroeder para mantener a Paul Wilson, ahora conocido como Paul Tanui, encarcelado, sus gritos fueron ignorados. Esperamos que esta haya sido la primera vez que realmente dijeron enciérrenlo y tiren la llave. Así que un poco decepcionada. ¿Qué opinas del informe de la Junta de Libertad Condicional que dijo que siguieron el proceso adecuado? No me digas, no siguieron el proceso. No hicieron bien su trabajo, porque si lo hubieran hecho, la primera vez, y mucho menos la segunda vez. Creíamos que debían liberarlo en algún momento, pero descubrimos que nunca fue obligatorio y fue una decisión que ellos tomaron.
No tenían que hacerlo y no deberían haberlo dejado salir. No después de lo que hizo la primera vez. Es repugnante. El sistema tuvo múltiples oportunidades de detener a Wilson. Sin embargo, se le escapó una y otra vez. La noche del asesinato fue detenido manejando ebrio con cuchillos en su auto. Una señal de alarma ignorada trágicamente por falta de sistemas de identificación y capacitación. Da me gusta y suscríbete con la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y actualizaciones.